Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con cálculo de límites usando las leyes de los límites. Básicamente vamos a utilizar ciertas propiedades que tienen los límites a las que se les denominan leyes de los límites para calcular el valor de los mismos. Las leyes básicas son las siguientes. Supongamos que c es una constante y que tenemos dos límites, el límite de f de x cuando x tiende a y el límite de g de x cuando x tiende a. Entonces se considera lo siguiente: el límite de la suma de esas dos funciones cuando x tiende a es equivalente a tener el límite de la función f de x cuando x tiende a y sumárselo al resultado del límite de g de x cuando x tiende a. La segunda propiedad o ley establece lo mismo, pero para el caso de una resta. El límite de la resta de estas dos funciones cuando x tiende a es el equivalente a el límite de f de x cuando x tiende a menos el límite de g de x cuando x tiende a. La tercera es el límite de una constante c por una función f de x cuando x tiende a es el equivalente a poner únicamente la constante multiplicando al resultado de ese límite. Es como si sacáramos la constante del límite. El número 4 establece que si tenemos el límite de el producto de dos funciones cuando x tiende a es el equivalente a el límite de la primera función por el límite de la segunda función. Y en el caso de una división o de un cociente, el límite de esta división de funciones cuando x tiende a es lo mismo que tener el límite de la función f de x entre el límite de la función g de x, siempre y cuando el límite de g de x sea diferente a 0 para que no se indefina el cociente. Básicamente esas 5 leyes o propiedades se les puede denominar como la ley de la suma, de la diferencia, del múltiplo constante, del producto y la ley del cociente. Y verbalmente tenemos pues estas expresiones, que es lo mismo que acabo de mencionar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican estas leyes. Dice el ejemplo: utilizar las leyes de los límites y las gráficas de f y g que tenemos aquí. Esta línea rosa es la función f y esta línea azul, estas líneas azules representan a la función g, para evaluar los siguientes límites si es que existen. La primera que tenemos es el límite de f de x más 5 veces g de x cuando x tiende a menos 2. Entonces la solución a eso sería: vamos a primero identificar los valores de el límite de la función f de x y la función g de x cuando x tiende a menos 2. Entonces, para la función f de x, que es la línea rosa, cuando x tiende a menos 2, que sería aquí, la función f de x tiende a 1, independientemente de que el punto se encuentre aquí en 2, pero por la izquierda y por la derecha la función tiende a ser un valor de 1, o se aproxima a 1, ¿no? Su comportamiento nos haría pensar que tiende a 1. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 es 1. Y en el caso de g de x sería este valor de aquí, que sería menos 1. Son los dos valores, para f de x y para g de x. Entonces el problema nos establece identificar cuánto vale el límite de f de x más 5 veces g de x. Es decir, esto que tenemos aquí podemos aplicarlo con la ley de la suma, que diría entonces el límite de esto es igual a el límite de f de x más el límite de 5 veces g de x. Posteriormente, esto que tenemos aquí, este 5 es una constante que puedo sacar del límite con la ley 3, que es la ley del producto por una constante. Entonces esto se transformaría en 5 veces el límite de g de x. Y ahora hay que sustituir el límite de f de x cuando x tiende a menos 2, encontramos que vale 1. 1 más 5 veces el límite de g de x cuando x tiende a menos 2, que encontramos que vale menos 1. 5 por menos 1. Al hacer esta operación encontraremos un menos 4. Entonces el límite de toda esta expresión sería menos 4. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Inciso B. El límite para el producto de f por g cuando x tiende a 1. Entonces tenemos lo siguiente: vamos a identificar el límite de las dos funciones cuando x tiende a 1. Para f de x, cuando x tiende a 1, su valor sería aproximadamente 2 o 2.
Y para g de x aquí hay una situación. G de x, cuando x tiende a 1, vemos que por la izquierda tiende a un valor y por la derecha tiende a otro valor diferente. Entonces en este caso el límite de g de x cuando x tiende a 1 no existe. Decíamos en videos anteriores que cuando por la izquierda y por la derecha tiende a valores diferentes, el límite no existe. De manera que, como por la izquierda tiende a menos 2 y por la derecha tiende a menos 1, el límite no existe y por lo tanto no podemos encontrar el límite de la función expresada en el inciso b debido a que este valor no existe. Lo que se podría hacer para encontrar una especie de solución es encontrar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función y luego encontrar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa misma función. Si hacemos eso, podemos decir que el límite de esa función cuando x tiende a 1 por la izquierda sería el valor de 2 para f de x por el valor de menos 2 para g de x, que es el que encontramos por la izquierda, y esto sería menos 4. Y para el caso de por la derecha sería el 2 de f de x por el menos 1 que encontramos para g de x cuando x tiende a 1 por la derecha, que sería menos 2. Es la manera en que podríamos utilizarlo para resolverlo. Pero el límite cuando x tiende a 1 de esta función no existe debido a que para g de x no hay un límite establecido cuando x tiende a 1, ya que sus valores por la izquierda y por la derecha son diferentes. Y para el inciso c nos pide encontrar el límite de este cociente cuando x tiende a 2. Entonces, vemos que para f de x es aproximadamente 1.4 y para g de x sería 0. 1.4 aproximadamente y 0. Ahora, como estamos haciendo una división f de x entre g de x, decíamos que g de x no puede ser 0 porque se indefine ese cociente, me quedaría 1.4 entre 0. Por lo tanto, no puedo calcular el límite de esa manera. Ahora existen otras leyes, por ejemplo la ley de potencia, que dice que cuando tengo el límite de f de x, cuando f de x está siendo elevada a una potencia n, es lo mismo que elevar a n el resultado de ese límite, siempre y cuando n es un número entero positivo, ¿no? También tenemos que el límite de una constante es una constante y el límite de x cuando x tiende a sería básicamente a. Estas dos son muy obvias, pero se establecen para tener un criterio más amplio del comportamiento de las leyes de los límites. Vamos a estar utilizándolas en posteriores ejemplos. Después tenemos el límite cuando de x a la n, cuando x tiende a sería básicamente a la n, donde n es un número entero positivo. Otra ley tenemos cuando el límite de la raíz n de x, cuando x tiende a, sería igual a la raíz n de a, cuando n es un número entero positivo. Y la última que tenemos es cuando el límite de la raíz n de una función f de x, cuando x tiende a, sería igual a la raíz de esa misma potencia n del límite de la función. Quizá de pronto no se ve tan claro al momento de verlo con leyes, pero al momento de hacer ejemplos es más fácil verlo. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo que nos dice calcular el límite de esta función cuando x tiende a 5. ¿Qué hacemos? Aquí identificamos que tenemos una resta y luego tenemos una suma. Entonces por las leyes 1 y 2 de los límites tendríamos entonces que esto se convierte en el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada, y luego aquí tengo un menos el límite de 3x, y luego tengo aquí un más el límite de 4. Entonces, recordemos por la ley 3 que si tengo una constante multiplicando a la función, puedo sacarla del límite. Entonces tendría este 2, lo voy a sacar, 2 límite de la función, menos, aquí también tengo un 3 que está multiplicando, lo puedo sacar, 3 límite de la función x, más el límite de 4. Y entonces, recordemos aquí que el límite de una función a la n potencia es el equivalente a colocar el valor de a, en este caso 5, a la potencia, en este caso 2, 5 al cuadrado. Y se está multiplicando por este 2, ¿no? Este sería el límite. Para el caso de este valor tendríamos el límite de x cuando x tiende a 5 sería, por la ley que vimos hace un momento, se sustituye básicamente, entonces tendríamos menos 3 veces el 5, más el límite de una constante que es la misma constante.
Hacemos estas operaciones y entonces el límite de esto sería igual a 39. Para el segundo inciso, inciso B, de este cociente, vamos a empezar con la ley del cociente. Entonces el límite de esto sería igual a el límite del numerador entre el límite del denominador. Después aplicamos la ley de la suma y de la resta. Entonces aquí tendríamos el límite de x cúbica más el límite de 2x cuadrada menos el límite de 1 entre el límite de 5 menos el límite de 3x. Posteriormente vamos a aplicar nuevamente las leyes de potencias. Entonces aquí el límite de esta función x cúbica sería, de acuerdo a las leyes, el valor de x elevado a la potencia n. Entonces tendríamos menos 2 al cubo más 2 veces el límite de esto sería sustituir el valor de x aquí de acuerdo a las leyes vistas. Entonces tendríamos menos 2 al cuadrado menos el límite de una constante que sería la constante entre el límite de una constante 5, entonces sería 5 menos 3 veces el límite de x cuando x tiende a menos 2, que sería, de acuerdo a las leyes, menos 3 por el menos 2. Hacemos estas operaciones y tendríamos entonces menos 1 sobre 11. Y esta sería la respuesta de ese segundo caso. Ahora aquí hay una nota interesante, y es que cuando tenemos una función polinomial, como la del numerador y denominador en este caso de esta función, o tenemos una función racional, como es el caso de este inciso B, se puede sustituir directamente el valor de x, en este caso menos 2, en cada uno de los valores de x y encontrar el resultado. Esto aplica para funciones polinomiales y funciones racionales, solamente hay que tener cuidado con que no se vaya a indefinir el denominador si es que esto se llega a convertir en 0. Hay que tener cuidado con eso. Entonces esto se llama la propiedad de sustitución directa. Si f es una función polinomial o una función racional y el valor de a que estamos evaluando está en el dominio de f, entonces el límite de la función, cuando x tiende a se puede convertir en simplemente sustituir el valor de a en la función. Estas funciones que tienen esta propiedad se llaman funciones continuas en x igual a, es decir, que no tienen interrupciones o no se indefinen. Y con eso terminamos esos primeros dos ejemplos.